Durante mi infancia escuché muchas historias. La mayoría estaban más relacionadas con la historia, pero algunas son sin duda leyendas espeluznantes. Los bosques que rodean el pueblo en el que crecí están llenos de material militar de la Segunda Guerra Mundial. Así que la gente va a la caza del tesoro con detectores de metales todo el tiempo. A finales de los años 2000, se hablaba mucho en la zona de los campamentos y escondites abandonados en los bosques alemanes y soviéticos. Al parecer hay una zona específica en estos bosques que se considera lo que sería, en inglés, un lugar muerto por los cazadores de tesoros y los entusiastas de la recolección de setas. La gente a menudo se perdía durante días cuando iban allí. También hay algunos casos de desapariciones sin resolver. Uno de los ancianos del lugar me contó su experiencia. Era un entusiasta de la recogida de setas y bayas, y esto fue a finales de los 90. Decidió adentrarse en el bosque donde crecen las más grandes. Estuvo caminando hacia el este durante horas hasta que el sendero de tierra se llenó de maleza y dejó de ser visible. Tropezó con el lugar más abundante. Recogió una cesta llena de setas porcini y un cubo de frambuesas silvestres. Ya estaba oscureciendo, así que pensó que era hora de irse. Se dirigía de vuelta en previsión de la cantidad de conservas que haría para el invierno. En algún momento se dio cuenta de que iba por el camino equivocado, aunque debería ser el correcto, a juzgar por la posición del sol. Acabó caminando en círculos durante más de una hora, intentando atravesar la espesura. No importaba la dirección que eligiera, siempre acababa en el mismo sitio. Intentó gritar, pero no había nadie cerca de él. Se estaba dando por vencido y preparándose para pasar la noche en la naturaleza. Después de todo, tenía comida de sobra. De repente, oye a lo lejos a gente hablando, tocando el acordeón y riendo. Se dirige hacia la dirección del sonido. Escucha un crepitar de fuego. Al acercarse, ve una luz que parpadea entre la espesa maleza. Exhala aliviado y anuncia su presencia antes de acercarse para no asustar a la gente. Pero las voces callan. El acordeón se detiene. El fuego se apaga rápidamente. En la oscuridad más absoluta, oye ruidos y ve ramas que se mueven a la tenue luz de la luna. Un hombre aparece entre los arbustos y se acerca lentamente, apuntándole con un cuchillo. Lleva un extraño traje grisáceo y botas altas hasta la rodilla. Está muy enfadado y muy nervioso. Empieza a hablar, casi a los gritos. Está muy confuso sobre qué demonios está pasando, pero entonces se da cuenta de que está hablando alemán. El viejo piensa, vale, he estudiado algo de alemán durante mi época en el ejército. Le pregunta quién es usted y cómo ha llegado hasta aquí. El viejo le dice que se ha perdido. Solo quiere saber por dónde está el camino. El hombre gira la cabeza hacia atrás y grita el equivalente en inglés de "He's Russian". Lo encontramos entre los arbustos y luego carga contra el anciano. Oyó más pasos que se le acercaban. Suelta la cesta y empieza a correr tan rápido como humanamente puede. Pero entonces nadie lo sigue. Todo el mundo se ha ido. Sigue oyendo los gritos a lo lejos, cada vez más cerca. Se oyen disparos, pero suenan apagados. El hombre se da cuenta de que el gracioso traje gris era un uniforme militar nazi. El viento empieza a silbar y a agitarse entre las ramas. Es tan fuerte que las voces se apagan, incluso los disparos mientras corría. Una rama le cayó encima y lo dejó inconsciente, y entonces volvió en sí. Cuando amanece, el hombre mira a su alrededor y se da cuenta de que está en la linde del bosque y de que hay casas familiares cerca. Confundido, camina hacia su casa. La gente en la calle ve que su cara está sangrando y le pregunta, ¿dónde ha estado? ¿Qué le ha pasado? Él los aparta porque está demasiado cansado para responder a las preguntas. Solo dice, creo que casi me matan los alemanes. La gente se ríe de él y le dice que debería dejar de beber. Su mujer le regañó por asustarla y perder la cesta de mimbre que había hecho.
Corre el rumor por el pueblo de que es un alcohólico que bebió tanto que empezó a ver cosas. Ahora solo bebía 2 veces al año, en su cumpleaños y en Año Nuevo, pero los rumores persistían. Y esa es su historia sobre cómo se encontró con fantasmas y casi le disparan por encontrar su campamento. Al crecer, pasé mucho tiempo en la Rusia rural con mis abuelos. El pueblo estaba algo apartado y rodeado de bosques de pinos y robles, con un pequeño lago y un cementerio a los lados. El ambiente era excepcionalmente mágico e inquietante cuando bajaba la niebla en las noches frías. Los lugareños eran muy espirituales y supersticiosos. Sin embargo, hace años me marché a Moscú por una oferta de trabajo, justo después de la muerte de mi abuelo, y solo pude volver a visitarlo en un permiso de vacaciones. Así que volver a visitar su tumba reavivó muchos recuerdos de mi infancia y adolescencia. Así que decidí compartirlos porque sí. A lo largo de los años que pasé allí, había oído muchas historias contadas por los ancianos y experimentado yo mismo algunos sucesos extraños y paranormales. Así que allá vamos. Lo primero que me viene a la mente es cómo mi abuelo solía perder la cabeza y enfadarse cada vez que hacíamos algo remotamente divertido durante las tormentas eléctricas. Así que esto es más cuando yo era un niño. Afuera llueve a cántaros, truena y relampaguea. Decidí prepararme un bocadillo. Entra mi abuelo. Dice, no debes comer durante las tormentas. Yo pienso, oh, vale. Así que me siento y juego a las cartas con mis primos. Mi abuelo vuelve a entrar, nos regaña y nos quita las cartas. Empezamos a hacer el tonto por la casa, haciendo cosas de niños ruidosos. Mi abuelo vuelve a entrar. Dice que así no hay que comportarse durante las tormentas. Frustrado, le pregunto a mi abuelo por qué, y me cuenta una historia de su antiguo pueblo que le contaba su madre. Corrían los primeros años de la década de 1930. Era en un pequeño pueblo, hoy inexistente, de la provincia de Briansk. Empezó a llover y ya no se podía trabajar. En los campos, la gente se reunía en un centro local para una noche de baile. Los hombres trajeron alcohol y aperitivos para amenizar la noche. Se toca el acordeón, las mujeres cantan y cuentan chast picantes, que son canciones populares rusas cortas, normalmente de carácter vulgar o cómico. Es hora de bailar en parejas. Mientras bailan, hay una mujer de mediana edad que no tiene pareja, así que se sienta para que le den una paliza. En lugar de eso, coge un icono de madera de Cristo y empieza a bailar borracha por la sala gritando «I've got a partner», y todo el mundo se ríe. El trueno ruge. Todo tiembla hasta el punto de que la gente empieza a caerse. La sala se queda en silencio. Todos se levantan excepto esta mujer. Se acercan a verla. Está tumbada con el icono entre las manos. Tiene los ojos muy abiertos, sin pestañear. No respira. 2 hombres le quitan el icono de las manos. El icono de madera tiene grabadas las huellas negras de sus manos. Mi abuelo termina la historia diciendo que la lluvia torrencial y los truenos son el llanto de Cristo por nuestras almas. Así que actuar como un tonto es una falta de respeto. Por eso nunca, nunca hagas el tonto durante las tormentas. Para recordar, hay algunas cosas que me ocurrieron cuando era adolescente. La gente mayor del pueblo, a pesar de ser muy cristiana, aún cree en los espíritus, como el domovoi en los mitos eslavos. Es un espíritu neutral que habita en la mayoría de los hogares y los vigila. Si eres respetuoso con él, tu casa siempre estará a salvo y te avisará si va a ocurrir algo malo. Si no, causará problemas y te asustará por la noche hasta que entres en razón y empieces a tratarle bien. En algunos casos, incluso puede obligarte a abandonar definitivamente tu casa para que se instalen otros dueños mejores.
Si no le invitas a entrar con un determinado ritual cuando construyes tu casa, no entrará en absoluto y será mucho más fácil que los malos espíritus se instalen y ocupen su lugar. Por ejemplo, mi abuela solía dejar un pequeño cuenco de leche en la estantería para Domovoy cada 2 fines de semana. Ella y mi madre solían contar historias sobre una figura oscura y sombría que se sentaba en su pecho por la noche cuando se olvidaban de hacerlo durante mucho tiempo. En mi caso, crecí hasta los 190 centímetros antes de que mi sistema cardiovascular pudiera adaptarse cuando llegué a la pubertad. Así que sufrir parálisis del sueño era algo muy común. A veces me daban de 3 a 5 en una semana. Así que me reía de sus historias y les contaba las implicaciones médicas de este suceso, como el adolescente listillo que era. Un par de años más tarde, me di cuenta de un patrón que me hizo dudar de que realmente fuera tan listo. Verás, cuando tenía parálisis del sueño, en el apartamento de la ciudad donde vivíamos, a la hora de ir al colegio, no había consistencia en las figuras que veía. A veces eran personas gordas y sombrías. A veces era un humanoide con piernas muy largas. A veces era una criatura parecida a un gusano, animales desfigurados y grandes insectos. A veces me quedaba mirando fijamente a una esquina sin poder moverme. A veces sentía que algo se sentaba sobre mí o que alguien corría por la habitación. Las primeras 12 veces me daba miedo, pero luego aprendí a seguir la corriente hasta que me despertaba, como en una pesadilla normal. Parálisis del sueño. Bros probablemente sabe lo que quiero decir. Sin embargo, en la aldea apenas sufría parálisis del sueño, y las únicas veces que lo hacía, veía la misma figura, ya fuera sin ningún tipo de visión, o una pequeña figura infantil con pelaje negro y grandes ojos amarillentos brillantes. Y el pelaje siempre estaba desordenado, como el de un viejo perro callejero durante el primer encuentro. No me importaba en absoluto, porque para entonces ya me había acostumbrado a ver este tipo de figuras, pero después, tras no tener parálisis del sueño durante un tiempo y volver a tenerla y ser siempre lo mismo, empecé a sentirme intranquilo y a dejar la lámpara de noche encendida. Alrededor de la 5ª vez vi esta cosa peluda en mi habitación. Luego hubo una vez que estuve sola en casa durante un largo periodo porque mis abuelos tenían que hacer unos recados en la ciudad. Pasó una semana. Tuve como 8 parálisis del sueño solo esa semana. Tenía bolsas bajo los ojos por haber dormido mal. Empezaba a ver cosas en las esquinas de los ojos, incluso despierto. Me ocupaba de mis asuntos y hacía cosas normales, pero ligeramente paranoico. Y entonces llega la noche. Me voy a dormir con una lámpara de noche encendida. Se produce la parálisis del sueño. El domovoy se sube a la cama como un niño pequeño y se sienta en mi pecho, mirándome fijamente con sus ojos amarillentos y brillantes. No puedo respirar. Intento gritar, pero no puedo. La típica parálisis del sueño. Pero entonces soy capaz de levantarme de un salto de la cama. Estoy sudando frío. Tengo la cabeza mareada. Me quedo despierto viendo la tele toda la noche para calmar los nervios. Me dormí al amanecer y dormí hasta mediodía. Luego llamé a mis padres para que vinieran a recogerme. Mi madre me pregunta qué me pasa. Le pregunté qué aspecto tenía el domovoide que la estranguló. Dijo que era una figura infantil con el pelaje desordenado y unos ojos grandes, amarillos y brillantes. Pienso, espero que sea una coincidencia. Dice que de todos modos vendrán a recogerme en un par de días. Entonces llamo a mi abuela. Le digo que la quiero. En mi opinión, así es como los hombres de verdad empiezan una conversación con sus babushkas. Y tú también deberías hacerlo, si lo estás oyendo. Le pregunté a mi babushka cómo era el domovoide que la estranguló. Me dijo que era una figura infantil de pelaje desordenado y grandes ojos amarillos y brillantes. Me pregunta por qué tengo curiosidad.
Le miento y le digo que acabo de recordar la historia y que solo tenía curiosidad. Y entonces casi puedo sentir su sonrisa a través del teléfono. Dice que te está tomando el pelo, ¿no? Y entonces admití que sí. Me dijo: tráele leche y ponla en un cuenco. Seguro que nos echa de menos desde que nos fuimos. Termino la conversación. Cuelgo. Dejo un poco de leche en el estante, como me aconsejó mi abuela. Esa noche tengo una pequeña parálisis del sueño. Pero no pasa nada. No hay ningún ser presente. El domovoy no está presente. Al cabo de un par de minutos, vuelvo a dormirme plácidamente. El cuenco de leche parece intacto, pero a la mañana siguiente seguía dudando de todo lo que creía. Y desde entonces no he vuelto a tener parálisis del sueño allí. Me pregunto qué pasaría si con el tiempo volviera a la antigua casa. Mi babushka se mudó a la ciudad y mi familia la abandonó hace 3 años. No quiero sonar cursi, pero Domovoy probablemente se sienta muy solo o se lo esté pasando en grande mientras estamos fuera. Siempre me ha gustado escuchar historias sobre críptidos y cosas por el estilo, así que me emocioné mucho, como puedes imaginar, cuando hace poco descubrí que mi difunto abuelo tuvo un encuentro con algo cuando él y mi padre vivían en la Unión Soviética. No conozco la naturaleza exacta de la llamada, pero mi abuelo era ingeniero eléctrico. Le llamaron a una ciudad cercana a las orillas del lago Baikal. El lago Baikal es conocido, entre otras cosas, por estar alimentado por 330 ríos, pero desembocar solo en uno, tener un ecosistema increíble de miles de especies, la mitad de las cuales solo se encuentran allí. Ser el lago más profundo del mundo, ser el lago más grande del mundo por superficie y ser el lago más antiguo del mundo, además de ser el centro de todo tipo de leyendas y mierdas espeluznantes. Así que mi abuelo llega cuando está anocheciendo. Entonces el cliente insiste en que pase la noche en el Gastón Itzá, no sin antes invitarle a cenar. Durante la escasa comida, discuten los detalles del problema y las posibles soluciones. Mientras el cielo se oscurece, el cliente hace un extraño comentario que suena fuera de lugar, viniendo de la boca de un tipo como él. Dice que tenga cuidado de no salir de su habitación en el Gastón durante la noche. Hay criaturas ahí fuera. Después de comprobar cuánto vodka había bebido el cliente, mi abuelo le pregunta a qué se refiere, y tras dudar un poco y pedirle que no hable de esto con ningún funcionario, el cliente hace caso a mi abuelo. Alrededor de los bosques encontramos enormes montones de excrementos con esqueletos enteros intactos, de tamaños de todo tipo, desde lobos hasta osos. Estos montículos de mierda son dejados por serpientes gigantes que viven en el lago. Ahora bien, no se podría pensar que una serpiente quisiera aventurarse en el lago helado, aunque tendría mucho sentido que una criatura así residiera en madrigueras en lo profundo del subsuelo, algunas de las cuales podrían desembocar en el lago. Según él, solo se tienen noticias de avistamientos de estas criaturas 1 o 2 veces al año, en comparación con los montículos que se ven a menudo, porque, bueno, los huesos humanos también entran en el ámbito de todo lo demás. Y cuando se encuentra un conjunto de huesos, los informes de una persona desaparecida de tan solo unos pueblos más allá nunca están tan lejos. Pero trate de no pensar demasiado en lo que acabo de decirle. Quédese en su habitación y descanse bien. A mi abuelo le costó un poco no pensar en esto mientras se dirigía a su habitación aquella noche, pues francamente pensaba que no era más que un cuento. Incluso dijo que le parecía que apestaba a mierda de serpiente gigante. Así que, sin darle más vueltas a la tontería, se puso la ropa de dormir y abrió la ventana de la habitación para que entrara una brisa fresca. Estudió los esquemas un poco más hasta que se sintió satisfecho de haberlo resuelto, y luego se levantó para apagar la luz y dormir un poco. Al volverse hacia su cama en la habitación, ahora a oscuras, ve
asomándose por la ventana abierta, la cabeza de una enorme serpiente iluminada por la pálida luz de la luna. Su lengua, aún más grande, se mueve arriba y abajo, como haría cualquier hombre cuerdo. Corrió hacia el armario y cerró la puerta tras de sí durante no más de 20 segundos. Oyó el más infernal golpeteo de madera contra madera y carne curtida, y de papeles y sábanas siendo azotados a gran velocidad. Ese pequeño lapso de tiempo le pareció una eternidad, al igual que el minuto que transcurrió hasta que oyó unos golpes en la puerta de su habitación y la voz de un hombre. ¿Qué demonios está pasando ahí dentro? Has despertado a todo el mundo y he llamado a la policía. Mi abuelo salió corriendo del armario, atravesó la habitación destrozada y salió al pasillo, cerrando la puerta tras de sí. Es acosado por el dueño hasta que llega la policía, que inspecciona la habitación, o lo que quedaba de ella. Papeles, señor. Todo el mobiliario se ha reducido a astillas, y las sábanas no estaban a la vista por ninguna parte. Mi abuelo recogió las pocas cosas que le quedaban, y por orden de la policía le dieron otra habitación para pasar la noche. Uno de ellos se apartó para hablar con mi abuelo. Le dijo: «No vuelvas a abrir la ventana. No queremos volver aquí esta noche para recuperar un cadáver o algo peor». El resto del viaje transcurrió sin incidentes. Mi abuelo arregló el problema y enseguida regresó a Ucrania, donde vivían él y mi padre, entonces en plena juventud. Pero mi abuelo se trajo una cosa, en un viaje al Museo de Historia Natural. Lo trajo entre las páginas de un libro, lo que significa, me imagino de todos modos, que probablemente se trataba de algún tipo de balanza. Mi abuelo se la enseña al conservador, que muestra gran interés por ella. Mi abuelo le cuenta la historia de cómo la consiguió. El conservador la inspecciona entusiasmado. El conservador le pregunta si puede quedárselo para investigar y le asegura que le enseñará lo que descubra. Mi abuelo acepta y se lleva el objeto, pero el conservador nunca volvió a ponerse en contacto con él. Pero mi abuelo volvió a ponerse en contacto con el conservador después de tener muchas dificultades para volver a encontrarlo. El conservador respondió casi enfadado cuando se le preguntó por el objeto y su investigación sobre él. Dijo algo parecido a: «Eso que me has traído es un engaño total y nada más. He decidido que no quiero tener nada que ver con esa maldita cosa y le sugiero que usted decida lo mismo». Y eso, esencialmente, concluye la historia. Ahora, lo más extraño de esta historia, al menos para mí, es que antes de oírla, había oído todo tipo de sucesos extraños en el lago Baikal y sus alrededores, pero nunca nada como esto. Lo único relativamente parecido era una única mención aislada a la posibilidad de que una cosa del tipo de un plesiosaurio entrara en el ecosistema a través de uno de los 330 ríos que alimentan el lago, ya que una de esas cosas podría confundirse con una serpiente gigante. Pero no hay casi nada más. Ninguna otra mención.